Hola mi gente bonita, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Imagino que bendecidos, prosperados y en victoria. Muerte física y espiritual. He querido traer este tema como una segunda parte del video que les subí ayer, explicándole sobre la desobediencia, la purificación y cómo debemos de apartarnos para Dios, para que Dios pueda vertir sus bendiciones sobre nosotros. Hoy he querido traerle algunos versículos sobre la muerte física. Después vamos a hablar sobre la muerte espiritual, pero la muerte física de acuerdo a la desobediencia de las personas ante Dios. En los versículos de Levítico 10 del 1 al 2 nos narra la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abí. Ellos, sin que Dios los mandara, porque ellos eran hijos de Aarón, que era el sacerdote en aquel tiempo, el autorizado para entrar al tabernáculo y ofrecer ofrendas a Dios. Ellos simplemente cogieron sus incensarios y pusieron incienso, hicieron fuego extraño, dice la palabra, y ofrecieron fuego extraño al Señor. Inmediatamente desde el tabernáculo salió una llama de fuego y fueron consumidos. Ahí estamos apreciando cómo Jehová, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, es un Dios de orden. Y ellos no fueron obedientes porque ellos sabían todo lo que se debía de hacer para poder ofrecer ofrendas a Dios. Es decir, que ellos cometieron un gran error. Ellos fueron en contra de lo que Dios había mandado. Y ahí llegó la muerte física. Aunque Dios es un Dios de perdón, hermanos, quiero decirles esto, aunque Dios es un Dios de perdón, Dios también es un Dios de orden, bien estricto, y no le gusta en ningún momento que nosotros seamos desobedientes a Él. Dice la palabra en Primera de Samuel 2, del 12 al 36, son unos cuantos versículos, no se los voy a leer completos aquí porque nos tomaría mucho tiempo, y se refiere a la muerte de los hijos de Elí, el sacerdote. ¿Qué es lo que pasa con la muerte de estos muchachos? Que eran muchachos que se aprovechaban del cargo que tenía su papá, que era el sacerdote en el tabernáculo. Entonces ellos utilizaban las carnes sin que antes se consumieran y se botara aquella grasa como se hacían las ofrendas en aquella época. Ellos cogían las carnes para comérselas, para hacer fiesta, estar en borracheras, estar inclusive en fornicación con las mujeres que servían en el tabernáculo. Es decir, que era una ofensa tan grande, tan terrible delante de los ojos de Dios, que Dios no pudo perdonarlos, porque ellos ni siquiera llegó a un punto de arrepentimiento. Ellos no llegaron a un punto de arrepentirse, de decir: Señor, hemos cometido este pecado, perdónanos, no lo vamos a hacer más, y alinearse a lo que Dios tenía establecido para el tabernáculo, que era el lugar santo donde se encontraba el arca del pacto que había hecho con el pueblo. Entonces ahí es donde podemos ver cómo ni siquiera son de ejemplo para el pueblo. No son de ejemplo para el pueblo. Entonces el pueblo, ¿qué es lo que pasa? Que ahí es donde vienen las rebeldías, por los malos ejemplos de aquellas personas que estaban supuestamente un poco más cerca de Dios. Y así también pasó con Elí, su papá. ¿Por qué? Porque Elí no profanaba estas cosas, pero que era partícipe de todos estos pecados. Entonces sabemos, nosotros tenemos un dicho que eso es conocido por todo el mundo,
que tanto paga el que mata la vaca como el que le sujeta las patas, el que le amarra las patas. Entonces Elí era partícipe y sabía lo que estaban haciendo sus hijos y no tomaba cartas en el asunto, no tomaba una corrección, y también Elí murió. Entonces, con estos dos ejemplos, yo quiero enfatizar en que nosotros debemos ser obedientes y apartarnos para el Señor. ¿Qué es lo que pasa a diferencia de cuando Jesucristo viene a nosotros en el nuevo pacto? Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Todos nuestros pecados fueron perdonados, nuestras enfermedades fueron llevadas, nuestras deudas fueron llevadas a la cruz del Calvario y fuimos limpios por su sangre. ¿Ok? Pero en aquel tiempo Dios comenzaba a establecer su ley ante el pueblo. Porque si Dios no establecía la ley ante el pueblo, todo hubiese sido un caos total. Entonces, quiero referirme a otra parte en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 3, del 2 al 14. Ahí nos narra el encuentro de Moisés con Dios a través de la zarza ardiente. Creo que todos recuerdan ese pasaje bíblico tan maravilloso. Pero ¿qué es lo que pasa en todo esto? Cuando Moisés se dirige a ver esa visión, esa cosa que estaba mirando delante de él, una zarza que no se consumía, y él fue llegando a donde estaba la zarza, Jehová lo estaba mirando. Y hay un límite establecido entre el hombre y Dios. Hay un límite que no podemos cruzar. Y por eso es que caemos en desobediencia, porque queremos cruzar más allá de donde Dios nos dice: detente. Detente, porque yo te quiero allí. Yo no te quiero aquí, yo te quiero allí. Y nosotros, como somos tan insistentes, tan persistentes y tan desobedientes, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios sabía que el hombre que estaba allí lo estaba haciendo con una inocencia innata. Él no sabía, porque todavía no había tenido ese encuentro con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí hay un perdón, porque dice la palabra que Dios le dice: Moisés, Moisés, detente, detente. Cuando Dios te diga a ti, detente, detente. Si tú crees que tus pies te están diciendo vamos a caminar más, córtalos, córtalos. Como dice la palabra, corta tu miembro y échalo al fuego. Pero si Dios te dice, párate, detente, stop, párate. Porque si das un paso más, vas a morir. Vas a morir, de hecho vas a morir. Y no estoy hablando de que vas a morir físicamente, de que te vas a morir, te van a enterrar en un ataúd, te van a meter abajo de la tierra. No estoy hablando de eso vamos a hablar ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Él dice detente, porque donde estás pisando es suelo santo, quítate tus zapatos, quítate tus sandalias, porque donde estás pisando es suelo santo. Y él, al escuchar la voz de Dios, él se quita rápidamente sus sandalias y se postra en tierra con la mirada al piso. Él no se postró en la tierra mirando hacia arriba. Él se postró mirando hacia el piso en reverencia y honor a nuestro Dios. Entonces, él es perdonado ahí no es muerto. Inclusive estando tocando tierra santa. ¿Por qué? Porque todavía Dios no lo había preparado. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para Moisés, que era liberar al pueblo de Israel. A partir de ahí empieza la relación de amistad y de amor entre Moisés y Dios. Y ya Moisés conoce a Dios y ya sabe
cómo hay que actuar en obediencia, en santidad y apartarse para el Señor en todo momento. ¿Ok? Ahora, vamos a ir al otro punto. El otro punto es la muerte espiritual. ¿Qué es lo que pasa con la muerte espiritual? Cada vez que nosotros cometemos un pecado, cada vez que nosotros hacemos algo que a Dios no le agrada, nosotros vamos muriendo espiritualmente. A veces no nos damos cuenta y llega el momento de que morimos totalmente. Pero cada vez que nosotros realizamos un pecado delante de Dios, cada vez que somos desobedientes al Señor, nosotros vamos muriendo espiritualmente. Y seguimos caminando, seguimos hablando, seguimos comiendo, seguimos haciendo nuestras actividades, estudiando, trabajando, haciendo miles de cosas, manejando el carro, haciendo miles de cosas. Pero estamos muriendo por dentro. Y eso es lo que Dios no quiere. Porque cuando el espíritu muere dentro de nosotros, nosotros no somos nadie. Físicamente nos estamos mirando en un espejo y nos vemos bien, nos vemos bonitos, altos, gordos, flacos, rubios, negros, como quiera. Nos estamos viendo a la persona, pero por dentro estamos muriendo porque estamos cayendo en la desobediencia a Dios y ese pecado nos está llevando a esa muerte espiritual. Otra cosa para terminar esta palabra, que espero que les esté sirviendo de enseñanza a muchas personas, como me ha servido a mí, de que no solamente el pecado es para aquellas personas que solamente, digamos, están solas cuando tienen pecados carnales, pecados de lascivia, pecados de pensamientos inmorales, etcétera, etcétera. Esto va para todo el mundo. A veces las familias se desmoronan. ¿Por qué? Porque dentro de la familia, en muchos matrimonios, en muchos hogares, a veces el pecado está jugando una mala pasada en esos lugares, en esos hogares, en esas familias. Entonces nosotros tenemos que ser muy inteligentes en pedirle al Señor de que no nos permita caer en la tentación, porque hay muchas tentaciones, hay muchos pecados, porque de nada nos sirve aparentar tener una familia, aparentar tener un hogar y estar en pecado delante de Dios. Cuando nosotros decimos apartarnos para el Señor, purificarnos para el Señor, yo me refiero no solamente, como decía ahorita, digamos, a una persona que está soltera y se aparte para el Señor, no caer en el pecado de la fornicación, de esas relaciones prematrimoniales, para los que tienen parejas, que tienen pensado casarse en un futuro. No, también va para las familias, porque dentro de la familia hay que apartarse también para el Señor, hay que guardarse para el Señor, hay que purificarse también para el Señor. Las redes sociales es uno de los peores enemigos para muchas familias que hoy por hoy están divididas a causa del pecado de las redes sociales, porque caemos en entrar en páginas que ya ustedes se imaginan cuáles son y no podemos entrar en esa desobediencia. Hermanos, mi consejo muy particular, porque a mí me ha servido de mucho a través de todo este tiempo conociendo de Dios, y el Señor me ha ido limando todos los días un poquito, un poquito, un poquito. El Señor ha ido trabajando todos los días un poquito en mi vida, y hoy por hoy yo
me miro y veo a otra persona que hace muchos años no era. Entonces yo les recomiendo, oren y busquen del Señor. Oren en todo momento. Cuando usted piense que va a caer en la tentación de cualquier cosa, no voy a especificar, pero si usted piensa que va a caer en la tentación, si usted piensa que va a cometer desobediencia delante de Dios, si usted piensa que usted va a pecar, vaya a la oración. Sométase a Cristo. Busque del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le guíe, para que el Espíritu Santo lo apoye, para que el Espíritu Santo aparte todas esas tentaciones y toda esa maldad que solamente viene de un solo lugar. Como mismo nosotros tenemos un solo camino que seguir, nosotros no tenemos varios caminos. Yo ayer hablaba con mi hija y yo le explicaba que si vamos a ir, por poner un ejemplo, yo vivo acá en Homestead y vamos a ir al Dolphin Mall. Yo puedo ir por diferentes caminos. Me voy por el Turnpike, me voy por el 826, por el 836, me voy por la US One, me voy por donde yo quiera irme, me voy, porque hay varios caminos para llegar al Dolphin Mall. Pero para poder lograr las bendiciones en nuestras vidas, para poder lograr la paz en nuestras vidas, nosotros solamente tenemos un solo camino y se llama Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, Cristo de la gloria. Un solo camino, porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, nosotros no tenemos más camino que seguir. Nosotros tenemos uno solo y ese es Cristo. Entonces, lo único que te aconsejo es buscar de Dios, buscar de Cristo, buscar del Espíritu Santo en todo momento cuando vayamos o sintamos que vamos a caer en el pecado. Y así nuestra alma se va a ir limpiando y purificando y Dios nos va a ir ayudando, porque su palabra dice que cuando buscamos al Señor de todo corazón, con fe, el Señor siempre nos escucha. Y yo soy testimonio de eso. Yo soy testimonio de eso. Yo no estoy hablando esto simplemente para subir un video y que le den likes para ganar, porque yo aquí no gano nada. Yo simplemente estoy tratando de ganar esas almas para el Señor. De que todo aquel que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador lo busque y haga la oración de fe. Entonces yo te digo hoy, hermano, la oración es lo único que tiene poder en nuestras vidas. Estamos viviendo tiempos convulsos, tiempos donde el pecado se está mostrando de una manera así como se muestra la mercancía en un mercado, a montones. Y el pecado solamente viene de una sola persona. Ahorita le estaba hablando que había un solo camino. Bueno, el pecado viene de una sola persona y es el diablo, es Satanás. Y cuando usted se asocia con Satanás, su vida va a cambiar drásticamente. Y no es la vida suya, es también la vida de su descendencia. De su descendencia, porque nosotros pensamos que cuando nosotros cometemos un pecado, simplemente nos afecta a nosotros. Nos afecta a nosotros nada más. Y eso no es así. Cuando nosotros cometemos pecado, también afecta espiritualmente, que es la parte más difícil, a nuestra descendencia. Que Dios me los bendiga, que tengan un excelente día y que la paz del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Espero esto le haya tocado el corazón, le haya enseñado algo sobre la muerte física y la muerte espiritual. Cuida de ti y de tu familia. Dios los bendiga.